Buenas tardes. Este video vamos a dar a conocer las funciones inversas y compuestas, presentado por Dana Sofía Martínez Medina, Carol Dayana Oviedo y Julie Ginedo Espina Moreno. Las funciones se han utilizado desde mucho tiempo en las matemáticas. En este video podemos observar las funciones inversas y las funciones compuestas, sus aplicaciones y algunos ejemplos. Los objetivos de este video son: primero, conocer las funciones compuestas e inversas. Segundo, utilizarlas en los métodos de aplicación. Y tercero, conocer su uso y su metodología. Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver las funciones inversas. Entonces, las funciones inversas son dadas por f de x y su inversa es otra función que está designada por f menos 1 de x. En esta función, la inversa tiene que dar a igual a la primera función, que se trata de decir que f, que es de a, es igual a b, y f menos 1 de b es igual a a. Los pasos para poder despejar esta función serían despejar a x, que es la variable independiente, y despejar a x en términos de y y en términos de x. La notación f-1 es la inversa de fx. No se utiliza menos 1 como un exponente. Esta notación solo se utiliza para las funciones inversas. A continuación tenemos las propiedades de las funciones inversas. Entonces está la propiedad de la continuidad y la propiedad de la derivabilidad. Entonces, en la propiedad de la continuidad, f y g tienen que ser simultáneamente iguales. Si una lo es, la otra también lo es. Entonces tenemos a f de x, que es igual a x, que sería un racional cuando toma valores racionales, y f de x, que es igual a menos x, que tomaría valores irracionales. A continuación veremos la siguiente gráfica. A continuación tenemos de la derivabilidad. Entonces tenemos como factores a f y a g, que si una es simultánea, la otra también lo será. Tienen que tomar valores infinitos. Entonces tenemos que cualquier número x de i sería igual a y, que es igual a f de x. Entonces tenemos una regla de cadena. Entonces tenemos a g por y f por x, que es igual a 1. La función compuesta es una función de aplicación sucesiva de otras dos funciones, donde se aplica sobre el argumento del mismo, dando como resultado el cálculo, pasando sobre el resultado del mismo. La composición de funciones es asociativa, es decir, h en g por f es igual a h por g en f. En estas propiedades no hay función conmutativa, ya que g en f no pertenece a f en g. Bueno, la inversa es g en f a la menos 1 es igual a g a la menos 1 en f a la menos 1. Estas son las propiedades de la función compuesta.
Las siguientes funciones f y g, donde f se encuentra contenida en el dominio de g, donde podemos definir como g en f es igual a x en z. O cómo lo podemos definir, g de f por x. O g de f en x. Dada la función f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x más 2. La función de g compuesta con f, dada como f en g, está como f en g por x es igual a f de g por x, que eso es igual a x más 2 al cuadrado más 4x más 4, que sería g en f de x igual a g por f de x, que sería igual a x al cuadrado más 2. Ejercicio de la función inversa. Para determinar la inversa de esta función, debemos seguir una regla que es: si f x sub 1 es igual a f x sub 2, entonces x sub 1 debe ser igual a x sub 2. Si esta función cumple con este requisito, se entiende que es una función inyectiva y que se puede sacar la inversa de esta. Entonces, para solucionar esto y ver que esto es una función inyectiva, debemos reemplazar esta función en estos dos términos. Entonces, en la fx1 sería 2 y reemplazaríamos a x por x1 más 3 sobre 5 menos x1. Y lo mismo sería en fx2. 2x2 más 3 sobre x menos x2 sobre 5 menos x2. Entonces vamos a multiplicar. Sería 2x1 más 3 por 5 menos x2, porque es así, y luego así, es igual a, es que no me cabe ahí, sería igual a 5 menos x1 por 2x2 más 3. Entonces debemos aplicar la ley distributiva. Entonces lo voy a volver a escribir para poder hacer la aplicación de la ley. Entonces aplicamos la ley distributiva. Entonces 2 va a multiplicar a 5 y va a multiplicar a x2. 3 va a multiplicar a 5 y va a multiplicar a x2. Entonces sería 2x1 por 5 daría 10x1. 2x1 menos x2 daría menos 2x1 x2. 3 por 5 daría 15 positivo y 3 por menos x2 daría menos 3x2. Esto sería igual a,
Aquí haríamos lo mismo. 5 multiplicaría a 2x2, 5 multiplicaría a 3, x1 multiplicaría a 2x2 y x1 multiplicaría a 3. Entonces sería igual a 5 por 2, 10, x2, 5 por 3 daría 15 positivo, x menos x1 por 2x2 daría menos 2x1, x2 y x1 más 3 por 3 daría menos 3x1. Entonces podemos cancelar las cifras iguales, que en este caso sería 2x1, 2x2, 2x1, 2x2, sería 15 y 15, y quedarían estos dos. Entonces vamos a separar los términos que nos quedaron. Al lado izquierdo nos quedó 10x1 menos 3x2 y al lado derecho nos queda 10x2 menos 3x1. Entonces vamos a pasar al lado derecho, al lado izquierdo las x1 y al lado derecho las x2. Entonces 10x1, y como el 3 está negativo, va a pasar en positivo 3x1, igual a 10x2, y el 3 negativo pasa a positivo más 3x2. Entonces hacemos la suma y esto nos da 13x1 igual a 13x2. Por lo tanto, vemos que son iguales. Entonces, es como si dividiéramos 13 en 13. Entonces, se cancelan los 13 y nos queda que x1 es igual a x2, que fue, como lo notan, lo primero que dijimos, que era que si x1 era igual a x2, se cumplía la función inyectiva. Entonces, le podemos sacar la función inversa a esta función. Entonces, para determinar la inversa de esta función, lo que debemos hacer es reemplazar este término por y. Entonces, y es igual a 2x más 3 sobre 5 menos x, y esta va a ser la función original de f(x). Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, donde están las y, escribir las x, y donde están las x, escribir y. Entonces sería x es igual a 2y más 3 sobre 5 menos y. Entonces, el siguiente paso es pasar a multiplicar el denominador con la x. Quedaría x que multiplica a 5 menos y es igual a 2y más 3. Entonces vamos a pasar las y a un lado y las x... primero vamos a aplicar la ley distributiva. Entonces se multiplica x por 5 y se multiplica x por y. Y esto es igual a 2y más 3. Ahora vamos a pasar las y a un lado y las x al otro. Entonces quedaría menos xy, pasaría 2y negativo, igual a 3, y pasaría el 5x negativo. Entonces, para que los términos queden positivos, vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, esto quedaría xy más 2y es igual a menos 3 más 5x. Entonces podemos hacer factor común de y, porque es el que se repite, que multiplica a x más 2 y queda igual a 5x menos 3. Por último, vamos a llevar lo que está multiplicando y a dividir. Entonces,
y sería igual a 5x menos 3 sobre x más 2, y este es el resultado de la función inversa en x. Entonces la respuesta sería igual a f a la menos 1 de x sería igual a 5x menos 3 sobre x más 2, y esta sería la inversa de la primera función. Ejercicio de las funciones compuestas. Tenemos dos variables que es f y g. Para hallar las funciones compuestas de f y g tenemos que saber que f va en g de x y g va en f de x, y también vamos a hallar el dominio de f en g y de g en f. Entonces, para hallar la primera, que es f en g de x, vamos a igualar a f, también se puede escribir así, en g de x. Entonces, esto es igual a f y g de x, como lo vemos aquí, es 1 sobre x. Entonces sería 1 sobre x. Ahora vamos a igualarla en esta, que sería raíz de 1 sobre x, que es x, que sería este, menos 2. Entonces, para hallar la solución de esta raíz, debemos coger al 2 le podemos poner como denominador 1 para multiplicar en cruz. Entonces, 1 por 1 quedaría raíz de 1, x por 2 sería menos 2x, y x por 1 sería x. Por lo tanto, f compuesta de g en x da como resultado raíz de 1 menos 2x sobre x. Y esta es la solución a la primera incógnita. Entonces la primera incógnita ya está resuelta y vamos con la segunda. Por lo tanto, g compuesta de f en x es igual a, podemos escribirla también como g de f compuesta en x. Entonces, f en x es igual a la raíz de x menos 2. Entonces vamos a escribir g es igual a la raíz de x menos 2. Entonces, este valor lo vamos a sustituir en esta x. Por lo tanto, esto sería igual a g es igual a 1 sobre la raíz de x menos 2. Y pues como lo observamos algebraicamente no se puede hacer nada más. Por lo tanto, g compuesto de f en x es igual a 1 sobre la raíz de x menos 2, y esta es la respuesta a la segunda incógnita.